Bienvenidos y bienvenidas, estimados maestros, al Instituto GEL. En esta ocasión, en nuestra asignatura, Modelos de Gestión y Planeación Educativa, en esta sesión número 3, vamos a abordar la gestión en las instituciones educativas, enfoques, modelos y posiciones teóricas y prácticas. El proceso de la gestión escolar nos lleva a identificar algunos puntos que son relevantes e importantes que necesitamos identificar en este apartado de la construcción del conocimiento que estamos teniendo en esta asignatura. En esta sesión 3 identificaremos algunos procesos de la gestión escolar, como en el caso de los fines, que es especificar las metas y los objetivos, también los medios, que es elegir las políticas, los programas, los procedimientos y las prácticas. Los recursos, determinar los tipos y los recursos necesarios que existen. La implementación, organizar, direccionar las acciones previstas. Control, generar los procesos de calidad. La organización, vamos a encontrar que tiene diversas acepciones en nuestra literatura administrativa y es como un sinónimo de empresa y la otra como una fase del proceso administrativo sobre el cual nos vamos a ocupar. Y esto consiste en poder identificar las actividades requeridas, agruparlas en áreas y puestos de trabajo, asignaturas y jerarquías tanto en los puestos como en las funciones correspondientes. Es de esa manera que nosotros vamos a considerar el proceso de planeación. Su importancia radica en su papel como promotora de la eficiencia administrativa. En ese sentido, nos damos cuenta que el propósito y la naturaleza de la organización es la estructuración de las funciones y las actividades organizacionales mediante la generación de las áreas funcionales, los puestos y los niveles jerárquicos. A partir del mismo, podemos identificar la distribución y el manejo de los recursos, así como el logro de los objetivos organizacionales. Estos son emitidos y también son denominadas a partir del organigrama. La planeación consiste en la formulación del estado futuro deseado para la organización. Plantear recursos alternativos de acción evaluados. Definir los mecanismos adecuados a seguir para alcanzar los objetivos propuestos. Determinar la asignación de los recursos humanos y físicos necesarios para ver la eficiente utilización. A partir de la misma, pues veremos alguna pirámide jerárquica y la toma de decisiones, donde vamos a centralizar y también descentralizar el proceso, desde el nivel estratégico, el nivel táctico y operativo. En ese sentido, se revisa los fundamentos de la gestión escolar a partir de la planeación, la organización, la dirección y el control. Los principios de la gestión escolar vinculan a la división del trabajo, la autoridad responsable, a la disciplina, a la unidad de mando, a la unidad de dirección. Los principios de gestión nos hablan de la equidad, de la estabilidad del personal, de la iniciativa y la unidad del personal también. Estimados maestros y maestras, es un gusto poderles acompañar en su formación y trabajar la asignatura de modelos de gestión y planeación educativa. En esta sesión 3 abordaremos la gestión en las instituciones educativas, los enfoques, los modelos y posiciones tanto teóricas como prácticas. En ese sentido,
abordaremos algunos aspectos de suma importancia en la gestión en las instituciones. Básicamente, veremos que los cambios que se están dando a inicios de este siglo XXI llevan a afirmar que estamos viendo la gestación de las nuevas formas de asumir la organización económica, política, cultural de la sociedad, con los aportes significativos, los avances tecnológicos que se modifican y que determinan la vida de los seres humanos. En la sociedad contemporánea, el cambio se convierte la regla de la estabilidad sin la excepción. Entonces, en ese sentido, vemos que las organizaciones concebidas en la modernidad para garantizar el orden, la permanencia, la continuidad, la evolución y sobre todo la propia estructura de las organizaciones para los cambios sociales. Este fenómeno de la globalización de la economía, de la mundialización, de la cultura y la política exige nuevas formas de hacer una educación con ciencia y con una postura de transformar, promover personas con una formación humana e integral. En ese sentido, las instituciones educativas no están ajenas a las exigencias sociales de cambio. Los procesos de cambio o mejoras sustantivas en la educación ocurren tanto en las aulas como en las escuelas. Es ahí donde las reformas y las políticas educativas se hacen realidad. Sin embargo, los cambios no ocurren de modo mecánico, pues requieren de conductores, líderes que piensen en un futuro diferente y que sean capaces de contribuir a las comunidades educativas hacia una meta. Cambiar entonces nos dice que debemos de incorporar los aspectos nuevos, de modificar o eliminar los anteriores por considerar los obstáculos. Este proceso requiere tiempo, urgencia del cambio no debe ser forzada porque ocasiona quiebres y conflictos. Es importante que todas las instituciones sean participantes en los cambios y que estos no se impongan más que todo. Los cambios tienen como fin lograr organizaciones competentes y deben de realizarse a partir de una postura de transformación de un sistema educativo y de las escuelas como tal. Recordemos bien que el tema que estamos abordando es la gestión en las instituciones educativas, los enfoques, los modelos y las posiciones teóricas y prácticas. Entonces, a partir de esta postura, tenemos que establecer una transformación que significa modificaciones de raíz que no solo involucran aspectos técnicos, sino que impregnan el apartado ideológico. Cada institución constituye la reconstrucción de su propia identidad y la gestión de los procesos distintos al logro de la calidad sustentada en los valores, la equidad y la participación. Para llevarlos a cabo se necesitan modelos mentales compartidos de pensamiento sistemático, la capacidad de liderazgo y el trabajo en equipo. Actualmente, el consenso respecto al reconocimiento del papel que desempeña la actividad de gestión en el ámbito educacional como premisa imprescindible para poder alcanzar las metas. Y también, de manera creciente, se plantea la sociedad a la educación, siendo los últimos años el proceso en el cual se establece una mejora. Entonces, el papel de la gestión en el contexto de las exigencias por la calidad de los sistemas educativos.
También sabemos que, sin embargo, no son pocos los obstáculos que se pueden encontrar y vencer para lograr que la educación, a partir de la efectividad de su gestión, alcance satisfacer las múltiples exigencias asociadas al funcionamiento y desarrollo de la sociedad contemporánea y las complejas circunstancias en que ello tiene que llegar a transformar la gestión institucional educativa para mejorar la calidad, ¿sí?, de la educación. Tiene varios significados e implicaciones, que se trata de un proceso de cambio de largo plazo que tiene como núcleo el conjunto de las prácticas y también identificar que conlleva crear y consolidar formas de hacer distintas que permitan mejorar la eficiencia y la eficacia de lograr la equidad y la pertinencia y la relevancia en la acción educativa. Antes, estas exigencias surgen a partir de un sistema educativo a cargo de nuevos desafíos, como actualmente sabemos. Son adaptadas las modalidades en las que los sistemas educativos se organizan a lo largo más del siglo y poder responder de manera puntual, que esto implica la necesidad de concebir alternativas que, desde las perspectivas y los enfoques cualitativamente diferentes a las tradicionales. El estudio de análisis de las problemáticas relevantes a la gestión educacional posibiliten y también se pueda identificar el objetivo de reflexionar sobre los enfoques, los modelos de gestión educativa para asumir la posición tanto de manera teórica como prácticas que fortalezcan la disposición a la mejora en el cambio, en la calidad de la educación. A partir de lo antes comentado, pues nos damos cuenta que la gestión educativa proviene etimológicamente del latín gestium, que es un compuesto, se puede traducir como hecho, concluido, participativo del verbo hacer o llevar a cabo, y un subprofijo de acción en efecto. Entonces, en ese sentido, vemos la importancia que tiene la gestión. Hacer referencia al término de gestión es hablar de organizar de un grupo de seres humanos en tanto a conseguir a un fin predeterminado. Es así como la búsqueda que pretende la gestión en la primera instancia es cumplir con una meta, un anhelo que se tiene en común. La gestión se caracteriza por una visión amplia de las posibilidades reales en las cuales una organización tiene que resolver algunas situaciones. Se define también como un conjunto de acciones integradas para el logro de un objetivo a cierto plazo. Es la acción principal de la administración y un eslabón intermedio entre la planificación y los objetivos concretos de que se pretenden alcanzar. Entonces, para este caso, vemos que la gestión como tal surge del desarrollo o la evolución natural de la administración como una disciplina social que está sujeta a los cambios operados en las concepciones del mundo, del ser humano y de un entorno económico, político y social, cultural y tecnológico. La importancia de la gestión está íntimamente relacionada con el lugar que ocupan los procesos donde se van a establecer organizaciones en torno a los objetivos y darle un seguimiento. En este caso, decimos entonces reconocer que la gestión en relación con el proceso se va en una mirada de transformación
A partir de identificar la actividad profesional, de poder establecer los objetivos y los medios de su realización, a precisar la organización de sistemas, a elaborar una estrategia del desarrollo y a ejecutar la gestión personal. Respecto a la transformación, de poder identificar el interés que sea capaz de influir en una situación dada. El énfasis que se hace en la acción se considera como una parte de la administración. Algunos consideran que la gestión como ciencia antigua, moderna, se establece a partir de una necesidad de las organizaciones. Vamos a encontrar dos maneras generales de asumir la gestión, desde la administración y también como un conjunto de procesos para lograr un producto determinado. A partir de la misma, se asume el proceso de gestión como una disposición de organización de los recursos de un individuo o un grupo para obtener los resultados esperados. En breve, el proceso de sistematización nos permite identificar significados y aplicaciones del término de gestión y, en otras palabras, con la gestión hay que accionar desde el proceso sistemático. Lo segundo es reconocer las representaciones y los procesos de acción de los sujetos desde una descripción, ¿sí? Donde vamos a establecer la mirada de análisis crítico e interpretar las teorías y los supuestos de la ciencia. Y también trabajar con la gestión que se necesita al hacer una innovación de mejora, de utilizar y aprovechar los recursos, tanto humanos como materiales, disponibles en la organización. La gestión, en ese sentido, vemos que el campo educativo adopta diferentes denominaciones, casi siempre relacionadas con los niveles donde se mantiene y se debe de encontrar el proceso de concreción de las acciones distintas a diferentes niveles de gestión y poder establecer la gestión educativa y también para la gestión que tiene que ver los componentes donde se establecen los recursos. Se considera un proceso de desarrollo, de construcción, de enfoques, modelos, donde se tiene que potencializar y generar un cambio epistemológico. Nos dicen, desde la postura crítica, desde el campo de accionar de los diferentes agentes educativos, nos habla que es una acción consistente en ampliar de una forma racional y ordenada los recursos disponibles a la consecución de los objetivos. La gestión educativa se constituye por la puesta en práctica de los principios generales de la gestión y de la educación. En ese sentido, es una disciplina aplicada al campo de acción, un conjunto de acciones que se realizan en la institución educativa de modo para facilitar la movilización de todos los elementos de su organización, orientándolos hacia la concreción de las metas. El proceso de las acciones, las transacciones y las decisiones que la organización o escuela lleva a cabo para alcanzar los objetivos propuestos. Un conjunto de procesos de la toma de decisiones y la ejecución de las acciones que permiten
llevar a cabo las prácticas pedagógicas en su ejecución, conjunto de procesos teórico-prácticos integrados y relacionados con el sistema, independientemente de la variedad de definiciones. Es importante destacar un conjunto de aspectos comunes válidos en la mayoría de las definiciones. La gestión educativa, entonces, es una actividad humana definitivamente del hombre. La gestión educativa se desarrolla a través de acciones que ejercen unas personas sobre otras, acciones de carácter consciente. La gestión educativa presume alcanzar determinados objetivos que a su vez están relacionados con la satisfacción de determinadas necesidades, ya sean personales o sociales, en función de intereses específicos. Se desarrolla en el marco de identificar la determinación de restricciones y responder a lo determinado del sistema. La eficiencia es en la cual vamos a establecer las características que distinguen la gestión educativa en las instituciones contemporáneas. El primer principio del recurso humano, por tanto, todos somos el objeto y a la vez el sujeto de la gestión donde se dirige y son dirigidos. Para mayor claridad, especificamos que la gestión educativa no es un nuevo nombre para la administración ni para la planificación de gestión, sino más es el proceso de articular las posturas, de poder establecer, considerando los docentes y las funciones en orden o disposición, cuando la realidad son autores que toman decisiones permanentemente. Por lo tanto, se trata no solo de efectuar un plan o planificar en un plan de trabajo anual, en un proyecto educativo institucional o en un grupo de actividades. Se trata de articular los procesos teóricos prácticos para recuperar el sentido de la razón, de la dirección, del mejoramiento, de la calidad, la equidad y la pertinencia en la educación para todos, desde todos los niveles del sistema educativo y también los que están establecidos en este propósito de transformar la educación y el contexto donde se vincula. Es necesario recordar no solo en tiempo, sino también de identificar la identidad profesional que se proyecta por su parte desde la teoría clásica, donde se establecen ciertas posturas y se generan los conocimientos. La administración en ese sentido supone un sistema de tareas rutinarias, jerárquicas, donde se pueden establecer de los procesos y los productos, recursos. Hablamos de los docentes, de los directivos de las instituciones educativas. Tenemos que generar en la comprensión de los procesos de establecer una cordura de conocimiento. La dirigencia entre la administración escolar y la gestión educativa está relacionada con la comprensión y el tratamiento de las unidades y las problemáticas educativas. Resulta desde la necesidad de la gestión que tenga en cuenta que las instituciones educativas poseen particularidades. El hecho en que la gestión educativa surja para alcanzar
los objetivos eminentemente relacionados con las instituciones. Los tres procesos de poder generar es la teoría, la práctica y la política. En ese sentido, diferentes autores, Ponser, 1995, distingue los ámbitos o dimensiones de la gestión educativa en referencia a la amplitud con que se considera el objeto de estudio de la disciplina. Las dimensiones supone diversos componentes que se complementan entre sí. El apartado pedagógico curricular, la organizacional operativa, la administrativa financiera y la comunitaria. Por su parte, también es necesario identificar las dimensiones institucionales, administrativa, pedagógica, comunitaria. No es el objetivo de estar en los procesos de cambiar, sino de hacer una transformación. Pues los diferentes autores que nos hemos revisado, se han considerado desde la gestión educativa, lo más importante es tener en cuenta que debemos de atender tanto la teoría como los principios de la gestión y de la educación a partir de una política con las reformas y directrices nacionales e internacionales para la parte pragmática con las vivencias cotidianas en el escenario educativo social. Los métodos teóricos en la gestión educativa nos habla como un proceso de disciplina independientemente que se nutre de diversos modelos de gestión y cada uno de los cuales responde a las necesidades de la sociedad en un momento histórico determinado, expresan tanto una comprensión de la realidad y de los procesos sociales como el factor determinante. El modelo normativo que se establece en los años 50, 60, hasta los inicios del 70, es una visión lineal desde la planificación hacia un futuro único, cierto, predecible y alcanzable, con los resultados de la planeación presente. En la educación se manifiesta con una planificación orientada al crecimiento cuantitativo del sistema educativo. Un instrumento central que nos habla básicamente sobre la necesidad de poder establecer la postura y de generar, pues bueno, modificaciones que ayuden a generar un conocimiento. El modelo prospectivo del siglo pasado es una visión de futuro posible a partir de la construcción de diferentes escenarios múltiples e inciertos. La planificación en la educación se caracterizó por las reformas profundas y masivas ocurridas en diferentes países. El modelo estratégico tiene su mayor vigencia y articula los recursos humanos, técnicos, materiales y financieros propios de la organización. En la educación se explota la posibilidad de identificar soluciones alternativas a los problemas educativos y desde el punto de análisis costo-beneficio en la reforma de decisiones se establece una importancia y se empieza a trabajar ya con este vínculo de consideraciones tanto económicas a la planificación y la gestión, con FODA, las fortalezas, las oportunidades, las debilidades, las amenazas y también empezar ya a hablar de una dimensión estratégica que lleva al análisis y al abordaje de los problemas hacia el objetivo
situacional en educación y la preocupación de conducción política del proceso en el sentido de asegurar la gestión del sistema mediante la concreción y se genera el proceso de poder establecer la postura epistémica de lo que es la gestión. En ese sentido, nos vamos a dar cuenta del proceso que se establece, donde ya se empieza a hacer el abordaje de la planeación y el control y la mejora continua que permitiría introducir a la visión de calidad de organización en la educación, que esta orienta a mejorar los procesos mediante las acciones, las tendencias, entre otras. Disminuir la burocracia, reducir costos, mayor flexibilidad administrativa, operacional para el aprendizaje continuo y la productividad creativa en los procesos donde se pueda establecer la postura. Los diferentes modelos de la reestructuración radical de los procesos, al considerar que las posibilidades de la estructura y el modelo funcional anterior nos indican que debemos de considerar para poder potencializar el trabajo. Desde una nueva mirada, podríamos decir que el lenguaje, un elemento primordial en la coordinación de acciones, de poder establecer en la educación la responsabilidad compartida. Cada uno de estos conceptos promueve nuevas perspectivas de actuación en las instituciones con un nuevo modelo. De igual manera, cada modelo se centra con un estilo de dirección que depende de las reformas y relación e integración de los gestores educativos. Las preferencias por un tipo u otro implican la prevención también de unos tipos de gestión sobre otros, si observamos los modelos normativos y respectivos en los cuales serán aplicados los contextos de cambios acumulativos en torno, básicamente, de la gestión que va a responder a las normas establecidas que emergen de la política educativa con un carácter homogéneo y que se centran en los resultados. También porque vamos a ver la diversidad, ¿sí? Y focalizar los procesos de la calidad en las instituciones que sustentan entre los actores y los procesos educativos. El trabajo del modelo educacional desde una planeación de presentación de la mirada en la cual se establece la educación y al mismo tiempo donde nosotros tomamos en cuenta el trabajo. El lenguaje es el elemento de la coordinación. En la educación se observa con una responsabilidad compartida de acuerdo a los compromisos. En ese sentido, podríamos decir que la gestión y la educación tienen puntos en encuentro disciplinario que enriquecen, orientan las teorías, los modelos, las prácticas en el contexto que se configura la gestión como un objeto de estudio y reflexión de la práctica educacional.
Para poder conocer lo que acontece hoy con la gestión educativa, es necesario apreciar cuánto evoluciona pensar de esa manera. Entonces podríamos ir cerrando este apartado tan importante de poder aumentar la calidad y la equidad educativa hacia las consideraciones claves del proceso donde emerge la educación a partir de la postura de realizar su propio proceso, los docentes van a mejorar los apoyos orientados a la enseñanza, especialmente al nivel de educación, para poderlos trabajar. La institución educativa tiene como una misión, básicamente, formar a individuos exitosos mediante programas académicos de alta calidad que incluyan la práctica profesional, el empleo de tecnologías educativas, de educar para transformar un conocimiento útil, orientado al aprendizaje, también a un modelo donde se va a establecer un papel central del diseño de las actividades tanto económicas como en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Como he señalado, esta búsqueda de la calidad educativa en los estudiantes, por lo que se revisa de manera habitual los procesos en los cuales se genera el conocimiento, el concepto de la calidad educativa, la calidad total para la mejora progresiva, para encontrar un formato de planeación didáctica de vanguardia, donde se entienda la planeación didáctica como organización de un conjunto de ideas y actividades que permitan desarrollar un proceso educativo con un sentido de significado que constituye un modelo o patrón que permite al docente enfrentar su práctica ordenada y congruente. Su elaboración implica analizar y organizar los contenidos educativos para determinar los procesos. En forma conjunta, la información conforma la acción integral que permite dar claridad a los fundamentos educativos que orientan el proceso de enseñanza-aprendizaje. Generalmente están conformados por un formato preestablecido que permite los docentes identificar pues ciertas cuestiones en las cuales nosotros establecemos la mejora de la educación, la manera en la que el docente estructura la enseñanza, la distribución del tiempo en el aula, las actividades asignadas, y por eso maestras y maestros en esta sesión número 3 en la cual pues estamos trabajando y estamos identificando la gestión en las instituciones educativas, los enfoques, los modelos y las posiciones tanto teóricas como prácticas, nos va a llevar a identificar que el docente debe tener una estructura de enseñanza, de distribución del tiempo, las y los estudiantes para que puedan trabajar de una manera más efectiva. Las estrategias y los mecanismos de evaluación, desde las expectativas de la clase, son algunas perspectivas que hoy en día se consideran como parte de una enseñanza. La planificación no solo debe de llevar a cabo como una actividad técnica limitada a llenar un formato, sino que debe ser traducida a las intenciones educativas que son el resultado del análisis de varios componentes
entre los que se destaca los elementos contextuales como la cultura y las condiciones socioeconómicas. Por otro lado, vemos al currículum, que incluye la importancia de disponer la formación básica integral que fortalezca los aprendizajes del contexto en la vida real, que permita también los procesos para poder establecer la mirada y el trabajo en la transformación en, en un trabajo, bueno, totalmente distinto en la práctica educativa. La postura de poder establecer una mirada, de generar un proceso, nos lleva a revisar a Casanova en el 2012, que aboga por un currículum que incluya la importancia para disponer una formación básica integral que favorezca la transparencia de aprendizajes en el contexto de la vida real, donde va a permitir al estudiante el proceso de generar, enfatizar el empleo de las metodologías educativas que permitan aproximarse al aprendizaje del sujeto de acuerdo a sus características individuales. El maestro es quien debe descubrir cuál es la metodología más adecuada para cada persona a lo largo del proceso. Entre las ventajas que se derivan de la educación y el uso de la planificación didáctica de un curso están el facilitar a los maestros la realización de sus funciones docentes, sobre todo en el caso de los docentes en los cuales se establecen condiciones para que los alumnos adquieran una formación. Se tiene un punto de referencia para seleccionar y entrenar al personal docente, así como para escoger y emplear recursos didácticos y se orientan desde el inicio del curso. En realidad no hay una fórmula mágica que defina como tal cuál es la metodología más eficaz para favorecer el aprendizaje, o por ello se recomienda una combinación de muchas bases la parte creativa del docente. Esta creatividad en el proceso se puede establecer con el plan de clases, que es el instrumento específico de la planeación de un curso que integra las actividades que se generan a realizarse antes de la sesión al inicio, el durante y el cierre de la misma. Esto incluye la manera detallada de las actividades a realizar y los recursos que se emplean en la sesión. Este documento debe elaborarse para cada una de las sesiones que conforman el curso o asignatura. La planeación didáctica también se entrega a los estudiantes en un formato para que ellos puedan identificar las necesidades. Los docentes y los estudiantes, una guía de orientación por asignatura en la cual se pueda establecer los procesos de cambio. En función de los objetivos planteados, el proceso de generar una transformación en la educación nos lleva a identificar los contenidos, temas y subtemas, la selección de objetivos específicos y los criterios de evaluación.
podríamos decir entonces, las secciones contenidas de manera permanente en los formatos institucionales planteados de la didáctica, revisando, incluyendo la ficha de identificación de la asignatura, contenido y selección de los objetivos, de los criterios de evaluación, fichas de identificación. ¿Esto por qué estamos comentando, maestras y maestros? Bueno, porque la planificación didáctica de la institución educativa es fundamental para la inclusión de algunos apartados como el carácter de la asignatura. Se incluye en los procesos de poder establecer la mirada. La sugerencia institucional educativa fue el llenado de los diferentes apartados del proceso para poder establecer una mejora en la educación. A partir de la misma, identificamos unas posturas de llenado de planificación con el fin de poder reflexionar de la necesidad de planificar. Maestras y maestros, un gusto trabajar esta asignatura de modelos de gestión y planeación educativa que nos lleva a identificar a las instituciones, los enfoques, los modelos, las teorías y las prácticas. No olvidar que es necesario consideremos a la planeación educativa como un elemento primordial en el proceso. Esto implica organizar un conjunto de métodos de enseñanza para desarrollar un proceso educativo con un sentido y un significado distinto. La continuidad, proceso participativo, por qué las y los docentes deben de involucrarse de manera activa en la toma de decisiones sobre los contenidos, las estrategias de enseñanza-aprendizaje y de los procesos evaluativos. Esto destaca la importancia de considerar las necesidades e intereses de los estudiantes, así como el contexto sociocultural en el que se desarrolla. Las estrategias y las técnicas didácticas que están enfocadas a motivar a los estudiantes a involucrarse activamente en su proceso de adaptación y de aprendizaje. También tienen como objetivo aumentar la conciencia y el sentido de responsabilidad de los alumnos sobre la organización y la gestión de la evaluación. De acuerdo con el diseño que se ha hecho de la planeación didáctica, es un instrumento que contiene los elementos donde integran el proceso de enseñanza-aprendizaje y se puede visualizar los propósitos educativos y pedagógicos que van a permitir al personal docente articular y garantizar las actividades o tareas pedagógicas para diseñar situaciones de aprendizaje que permitan construir los conocimientos de manera continua y eslabonada. La planeación incide de manera directa en los resultados y los logros de los aprendizajes del estudiante. Por ello, se debe diseñar un plan de trabajo que nos lleve a identificar el proceso y cambiar. No olvidemos de la autonomía en la didáctica, aporta un enfoque transformador en la educación, esperando al personal docente, práctica, tiempo, se muestran orientaciones con los procesos. Es importante mencionar que la elaboración de la planeación didáctica es diferente a la implementación didáctica. Para poder implementar, primero se debe de elaborar. Conocer
el documento de las progresiones de aprendizajes del recurso sociocognitivo con el área del conocimiento para poderlo impartir, la revisión de las propuestas de proyecciones académicas, analizar la progresión al desarrollo, identificar los elementos de la planeación didáctica, relacionarlos con la progresión del aprendizaje para poder diseñar dinámicas que promuevan el trabajo colaborativo, diseñar y seleccionar la situación de aprendizajes que facilita el alcance de las metas de aprendizaje establecidas en las progresiones de aprendizaje, articular los recursos sociocognitivos y los recursos socioemocionales para el trabajo transversal, identificando las categorías, los conceptos centrales y los conceptos transversales, así como las metas de aprendizaje en los procesos de trayecto y selección de las técnicas e instrumentos que permitan la elaboración de las progresiones de aprendizaje para dar a conocer el plan a las y los educandos y los criterios de evaluación, la retroalimentación como un factor determinante en la práctica docente, conocer el documento de progresiones de aprendizaje en el recurso sociocognitivo en el área de reconocimiento a impartir, de acuerdo al número de progresiones de aprendizaje. En un momento se construye desde la postura flexible debido a la transformación. Las progresiones de aprendizaje son recorridos posibles y pertinentes de enseñanza basados, pues lógicamente, en la noción en que el estudiante debe explorar y aprender algunas ideas antes de que otras puedan llegar a comprender cabalmente la noción o la práctica donde se pueda establecer la postura. En ese sentido, maestras y maestros, podríamos decir, en la gestión de las instituciones educativas, los enfoques, los modelos y exposiciones, tanto teóricas como prácticas, es fundamental identificar los fines, los medios, los recursos, la implementación y el control que se tiene que dar. También esta formulación de un futuro deseado, de ver las acciones evaluativas, de alcanzar los objetivos y determinar la asignación de los recursos. A partir de la misma, vemos la pirámide jerárquica de la toma de decisiones y también la planificación, la organización, la dirección y el control. Pues fue un gusto, maestras y maestros, poderles acompañar en esta sesión 3, en su asignatura, modelos de gestión y planeación educativa. Con el tema que abordamos, la gestión en las instituciones educativas, los enfoques, los modelos y posiciones tanto teóricas como prácticas. Un gusto, maestras y maestros, acompañarles. Saludos, nos vemos pronto.